En octubre de 1938 se dio la noticia de fuertes explosiones que habían ocurrido en el planeta Marte y de cómo unas nubes descendían sobre nuestro planeta. Más adelante se amplió la noticia y se dijo que en un terreno habían encontrado una nave piloteada por alienígenas. Esto generó mucho pánico en los habitantes de la ciudad de Nueva York. La noticia la dio Orson Welles, un cineasta norteamericano. Así que, hey, ojo con lo que oyes. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte acerca de lo que pasa cuando oímos la voz equivocada, lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios y qué hacer con lo que oímos para no entrar en pánico ni temor. Lo que pasa cuando oímos la voz equivocada. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 18, hay un relato muy interesante y en ese relato nos muestra lo que acontece cuando una persona oye la voz equivocada. En el versículo 1 dice la palabra de Dios que Acab le dio a Jezabel la noticia de lo que había hecho Elías con sus más de 800 profetas. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías? La verdad es que para ella no fue muy agradable. Entonces, Acab le dice una noticia bastante terrible para ella. Pero ¿cómo reacciona ella? Ella se molesta mucho. Entonces le envía a decir a Elías con un mensajero más o menos lo siguiente: mañana me castiguen los dioses, o mejor, me quiten la vida si a esta hora no hago lo mismo que tú hiciste con mis profetas. Esa noticia, en la voz equivocada, generó en Elías, un hombre de Dios, un hombre que haya visto el poder de Dios, lo mismo que está generando durante este tiempo en muchos de nosotros, que hemos visto la bendición, la provisión, el amparo, el amor, la fortaleza, pero que al oír noticias en voces equivocadas, entramos en varias cosas que son las que manifiesta el profeta Elías. Pero ¿cuáles son esas cosas? Cuando uno mira el versículo siguiente, una de las cosas que hace Elías es que Elías huye y va y deja a su criado en Judá porque se atemorizó de la noticia que había oído, la noticia que hemos escuchado. ¿Y quién no se asusta con eso? Cualquiera se asusta con eso. Si a uno vienen a amedrentarlo, a decirle que le van a quitar la vida, que le van a quitar la casa, que le van a quitar algo, indudablemente que entramos en pánico, en temor. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es que lo está diciendo? Recuerdo hace muchos años que iba en el bus, yo era un niño aún, calculo que tendría unos 11, 10 años de edad, y un señor muy adulto se queda mirándome fijamente y me dice: vas a perder el año. Yo lo miré y sonreí. Luego vuelve e insiste: vas a perder el año. Yo lo miré y me reí. Porque lo que estaba escuchando no era de la persona correcta, sino que era de la persona equivocada. Y cuando nosotros escuchamos voces extrañas, lo que nos digan y la forma en cómo nos digan puede generar mucho miedo. Pero si tú y yo creemos en el Señor, aunque haya temor, eso no va a llevarnos a entrar en pánico. Elías entra en pánico, sale huyendo, va y deja a su criado, porque eso genera las noticias, vuelvo y lo repito, en las personas equivocadas. Lo segundo que vamos a ver en el texto que genera el oír la voz equivocada es desorientación.
Elías había sido enviado para mostrarle a Israel que nuestro Dios era el único Dios y estaba por encima de esos dioses. Elías ya lo había visto el poder de Dios, Dios lo había respaldado, había predicho que durante 3 años no iba a llover y no llovió. Predijo que iba a llover y llovió. Pero cuando escuchó lo que dijo Jezabel, esa noticia lo desorientó y en lugar de quedarse cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había creado, se desorientó y terminó en un desierto. Y en ese desierto dicen que caminó por un espacio de un día. Se desorientó. Lo tercero que genera en Elías es depresión. Dice la palabra de Dios que después de haber caminado durante todo este tiempo, Elías dijo más o menos lo siguiente: mejor sería morirme. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que ninguno de mis antepasados. O sea, entró en un estado bastante complicado. Y por todo lo que estamos viviendo y las noticias que oímos, ¿cuántas personas han querido quitarse la vida? ¿Cuántas personas se han quitado la vida? Porque oír la noticia de la persona equivocada puede generar depresión. Y eso fue lo que vimos en el profeta Elías. La próxima semana, con el favor del Señor, estaremos hablando acerca de lo que pasa cuando oímos la voz de Dios. Por ahora, quiero pedirte que tengamos mucho cuidado de no estar escuchando la voz equivocada. Dios te bendiga.